presenta wowmx.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y hoy vamos a tratar un tema súper interesante. Y me refiero a que, si se dan cuenta, se habla mucho de libertad de expresión, se habla mucho del ejercicio profesional del comunicador, del periodista, pero lo cierto es que cada vez hay más periodistas muertos. De hecho, a unos días hay 3 periodistas que se han incrementado a la lista de periodistas asesinados. Y esto llama mucho la atención porque tal pareciera que hoy por hoy no hay nadie que proteja al periodista y obviamente se han retirado ciertos fondos y ciertos programas de apoyo. El día de hoy voy a tener dos invitados de lujo que son periodistas y que vamos a platicar con ellos, Ana Celia Montes y Jorge Martínez y Ana Celia Montes. Muchas gracias por aceptar esta charla y sobre todo, de cara al público, por favor, platicar un poquito en favor del medio, del gremio periodístico, porque la verdad son de las víctimas que todos sabemos que hay, pero nadie ni las autoridades le han dado la importancia al trabajo seguro y a la seguridad como personas de los periodistas. Gracias. Mi primer pregunta que me gustaría es ¿cómo ven la realidad en estos momentos para la libertad de expresión en México? ¿Quién quiere contestar, Jorge o Ana? Quien quiera. Adelante, Ana Celia. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Jorge, qué gusto estar con ustedes, es un gran honor y privilegio que me permitan ejercer mi derecho a la libertad de expresión. Bien, como lo acaba de decir Alejandro, es un tema preocupante porque precisamente hace rato escuché de otro compañero periodista asesinado en Coahuila, además de lo que comentó Alejandro de Veracruz y del Estado de México en menos de 10 días. Entonces, aquí yo veo 2 cuestiones en el caso de México. Bueno, varias. Para empezar, México es de los países con más alto índice de muertes violentas de compañeros en ejercicio del periodismo en un país que no está en guerra. Fíjense nada más. Segundo, se habla a cada rato y se machaca y se recalca que el derecho a la libertad de expresión, que el derecho a ejercer el periodismo, pero en los hechos no hay, no es que no haya legislación, sí la hay, claro que sí la hay y se supone, y bueno, no se supone, se supone y no se supone que el gobierno es garante de eso, pero repito, en los hechos no se ve así. O sea, sigue habiendo agresiones, lo más alto son los asesinatos, pero pues también hay otro tipo de agresiones que van desde intimidaciones, extorsiones, eso, hasta esconderles el boletín de prensa, también es una forma de violencia hacia el ejercicio del periodista. Entonces, cuando dice nuestro querido anfitrión Alejandro, que cuál es el panorama, pues el panorama es desolador porque para ejercer el periodismo en México, primero se debe considerar que es una profesión de alto riesgo, para así equiparable al de soldado casi, soldado de guerra, además. Y segundo, que sí están todas las leyes y están muy bonitas, muy bien, perfectamente escritas en todos los códigos penales, en la Constitución y todo, pero en los hechos no están, como lo dije hace un momento, y me preocupa porque también lo dijo Alejandro, el gobierno en todos sus niveles, desde el federal, el local, los municipales, todos, pues sí están muy indignados y todo, pero no llevan a cabo acciones concretas para evitar esta agresión a los periodistas, que repito, lo más grave es, perdón que lo diga, el asesinato, pero también va desde esconderles, repito, el boletín de prensa, boicotearles la información, no darles acceso, son pequeñas piedritas en el camino, también esas de las que poco se habla, Entonces, ¿cuál es la solución? No la sé. Si la supiera, yo creo que ya desde hace mucho ya lo hubiera comentado.
Lo que yo creo es que además de que el gobierno se haga responsable de lo que es la vida y el ejercicio de la profesión, pues que garantice que efectivamente toda esa legislación se aplique y se apliquen las penas, porque no nada más, uno pensaría que son los criminales quienes o quienes ven afectados sus intereses los que asesinan periodistas, y no, también son órganos, también son agentes que vienen desde el propio gobierno. Y uno pensaría, bueno, ¿qué intereses puedo tocar si estoy cubriendo una fuente como social, estoy cubriendo una boda? Es que uno no sabe ya qué tan infiltrado está el narco, el gobierno, y qué intereses políticos, económicos en algo que a lo mejor ni siquiera uno pensaría que pudiera afectar. Pero aquí ante todo se está viendo atentado el derecho a la información que tenemos como sociedad, como pueblo. Cuando fallece por asesinato, es agredido, es impedido de ejercer su actividad periodística un compañero, también nos está afectando como sociedad, ¿eh? Y eso más allá de todas las reglas y todas las convenciones. Entonces, ¿cuál es la solución? No sé. Sinceramente, Alejandro, me quedo pasma ante la violencia. Jorge, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, bueno, pues yo por supuesto que coincido con lo que acaba de comentar Ana Celia, ¿verdad? Estamos viviendo en una situación país de mucha violencia, es prácticamente una guerra eh, manejada de manera diferente por el actual gobierno a los anteriores, pero finalmente la guerra ahí está. Estamos sufriendo en nuestro terreno, en nuestro espacio, algo así como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, cuando la guerra se vivió en Europa. Estados Unidos no la padeció como tal. Ya después en la de Vietnam sí mandó gente y bueno, esto le ha causado un problema social, psicológico muy importante, que ya conocemos, pero bueno, ahorita la guerra, a diferencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la guerra contemporánea del narcotráfico, que es una de las guerras más importantes del mundo, México la está viviendo de una manera como un epicentro. Es decir, aquí en México, México es el epicentro de la guerra global del narcotráfico. Aquí es donde hay más muertes, más asesinatos, más violencia de todo el mundo ligados a las diferentes formas del crimen organizado, narcotráfico. Entonces yo creo que en ese marco es que se inscribe el trabajo del periodista. En la última década o más, 20 años, ya han existido más cursos de capacitación para los periodistas para manejarse en la cobertura de eventos que tienen, ya no solamente que tienen que ver de manera directa con el narcotráfico, porque la violencia te la puedes encontrar en cualquier lado, en un restaurante, porque todo mundo la sufre, así como los periodistas, los dueños de restaurantes, de negocios, de lavaderos de coches, todos los negocios que podamos imaginar siempre están expuestos al tema del narcotráfico y los negocios derivados del mismo, que es la extorsión y secuestros y demás, ¿no? En ese marco es que el periodista en México está desarrollando su trabajo de una manera, pues, como comentaba Ana Celia, ¿no? Es el país en donde es más riesgoso el trabajo del periodista, ¿no? Y al mismo tiempo del crimen organizado, del narcotráfico, hay poderes paralelos fácticos que también aprovechan para confundirse con estos megapoderes y también accionar en contra del periodista, del periodismo y del periodista concretamente, ¿no? En el caso de Quintana Roo, por ejemplo, tenemos a un periodista, Héctor Valdés, que está preso, y esto es un caso que no se da a la luz pública, no se publicita adecuadamente, pero es un caso de flagrancia, agresión a la libertad de expresión y a la integridad física de un periodista que trabajaba en Tulum y acostumbraba a reportar cosas del narcotráfico, de los poderes y del involucramiento entre políticos y narcotráfico.
O sea, eso le costó que él tuviera que pedir apoyo, entonces estaba en una casa de seguridad, porque estaba apegado al programa ¿cómo se llama? Al periodista, de De apoyo, vigilancia, sí. apoyo al periodista, protección al periodista en una casa de seguridad de este mecanismo, y de ahí fue sacado, de esa casa fue sacado para llevarlo a un proceso judicial de un tema que había sido creado, ¿no? Inventado, o sea, tenían que ir a dar con él, incluso que estuviera protegido, ¿no? Y sobre esto, bueno, el sistema de protección no levantó mucho la voz, no sé, ahí parece, y todavía hoy nos enteramos que varias de las empresas que dan protección, o alguna cuando menos de las empresas que dan protección a estos periodistas para la Secretaría de Gobernación, pues son propiedad de Genaro García Luna, ¿no? Entonces yo creo que estamos ahí en un círculo, que quién sabe en qué momento se va a romper, ¿verdad? En el sureste en general, quiero hablar de mi región, yo me ubico en Chetumal, soy periodista independiente y también hago el ejercicio académico. Acá en la agresión directa en cuanto a crimen organizado, asesinatos, es muy bajo aquí, al menos en los 3 estados de la península, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se han dado estos casos, como el caso que actualmente está, pues, polémicamente preso Héctor Valdés. En la época de Roberto Borges, que se caracterizó por mano dura, el periodista Pedro Canché fue encarcelado, fue agredido. Bueno, ya está libre todo esto, pero estos son casos contados, digamos, tanto en Yucatán como en Campeche y en Quintana Roo. Lo que sí se da por parte de los poderes es la compra, ¿verdad? A través de espacios de publicidad, el chayote que se ha actualizado, que se ha renovado, que se ha digitalizado, ¿verdad? Eso sí actúa de una manera muy poderosa. Entonces, eso de alguna manera también quizá lo podamos comentar más adelante, que tiene que ver con el ejercicio periodístico y las posibilidades que da las redes sociales para ejercer un periodismo diferente, independiente, pero hasta dónde por las limitaciones que hay en general, por la forma en que se están manejando las mega empresas digitales, cómo aterriza en cada uno de los estados de la República, porque es muy diferente a cómo se maneja el periodismo en los estados que en la capital de la República. Entonces, bueno, hasta ahí dejo mi comentario para seguir platicando. Es que fíjense que a mí se me hace increíble lo que estamos viviendo, ¿no? Porque hoy por hoy tenemos quizá el ejercicio más democrático, o debiera ser el más democrático, que es la información mañanera, en donde, o de la mañana, en donde el presidente debería exponer contenido a los ciudadanos, y eso sería excelente. En lo que ha llegado a ser, pues realmente es un reality show, un espectáculo. Desde mi punto de vista, se ha desvirtuado mucho el sentido de estas informaciones. Pero así como tenemos ese derroche de información o esa gran oportunidad de informar a la gente, también tenemos una situación que el año pasado desaparecieron los fideicomisos y entre ellos el apoyo y la protección a los periodistas. Que eso no se dice, pero realmente es donde nos ponemos a pensar, así como otros apoyos que se perdieron, ¿no? Como a los niños de cáncer, a las mujeres, etcétera. Entonces, como que parecería que teníamos la oportunidad de crecer como sociedad al ser informados, pero el problema es quién nos va a informar. Si cada día el periodismo es una actividad de riesgo, es una actividad peligrosa, que seguramente apostaría a mi cabellera, pero quizás sea muy efímero mi apuesta, pero lo cierto es que hoy por hoy es una profesión peligro el ser periodista, el ser comunicador, estar ante un medio y sobre todo informar con la verdad. Porque lo que tú decías, Jorge, si fuéramos chayoteros, pues entonces todos tendríamos la forma de subsistir a base de un chayote, pero no es así. La mayoría de nosotros tenemos una ética, tenemos una serie de censuras que aplicamos en nuestra vida y entonces nos damos cuenta de que hoy por hoy es un riesgo estar frente a los medios o dar información a la gente. En ese sentido yo les pregunto, ¿qué
les ha pasado a ustedes en su ejercicio profesional que los haya llevado a pensar realmente si era la mejor forma el continuar en los medios de comunicación? ¿Quién quiere empezar? Bueno, gracias otra vez por darme la palabra primero. Muchas gracias, compañero Jorge. Sí. Se ve la caballerosidad, para empezar, entre los compañeros en el gremio. Bien, aquí son varias cuestiones que, antes de responder esa pregunta que extendió Alejandro. Primero, independientemente si es reality show o no la mañanera del presidente López Obrador, nos guste o no nos guste, ha marcado tendencia en los medios. ¿Qué otra cosa que me preocupa de eso? O sea, desde ese punto de vista, digo, si él quiere estar desde las 6 de la mañana parado frente ahí, contestando preguntas, está muy bien. Está usando el tiempo de la presidencia. Recordemos al auditorio que así como los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación de usar sus tiempos, pues también los tiene la obligación y el derecho el gobierno. Entonces, la mañanera es la conferencia de prensa que se transmite, entonces hay que tener cuidado con si es reality show o no, pues no creo, sinceramente. Segundo, en esas mañaneras, que me parece está bien que el presidente exponga, diga, está en su derecho y es su obligación, ¿sí? Y que responda a los compañeros que cubren la fuente y que lleve a los secretarios, a los subsecretarios, está bien, es necesario, es un esquema de comunicación y no se puede equiparar así como a un reality show, un segmento o algo. Repito, ahí voy a esto. Lo que me preocupa es que también he utilizado esa mañanera, que es una pues, excelente oportunidad de informar y de interactuar con la gente, con los medios, más que con el ciudadano, o sea, alguno que otro que se cuela, que también aproveche el presidente para estarle tundiendo a los medios, ¿sí? Eso también, independientemente que se agarre así con algunos periódicos en concreto, de los cuales no voy a decir sus nombres, y no puede ser esto, ¿no? Recuerdo que el año pasado el presidente dijo que los periodistas no eran sus enemigos, sino sus adversarios. Y entonces, permítame, señor presidente, pero para empezar, enemigos y adversarios son sinónimos, ¿no? Entonces hay que sus asesores de prensa, pues le digan, ¿no? Sus múltiples asesores, o los que tenga o los que no tenga. Segundo, no puede hablar así de los comunicadores, porque si estamos hablando que el periodismo es un ejercicio de alto riesgo ya, de por sí, ya, aunque cubran la fuente de espectáculos, aunque cubran la fuente de lo que sea, es de alto riesgo. Sí, ¿verdad? Sí. Claro, compañero. La fuente que sea. Y todavía decirles enemigos y adversarios, pues a la gente le queda también la idea de que, ay, es que el periodista es frívolo, es que se están exponiendo. Son enemigos, son adversarios, y no es así. No podemos estigmatizar ninguna profesión, porque por ese lado es el discurso, pero por el otro lado, durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, o sea, la cuarentena en 2020, el periodismo, el ejercicio periodístico fue catalogado como actividad esencial, junto con los bancos, junto con los, por supuesto, con todo el respeto que me merecen y admiración, todo el personal médico, etcétera, ¿no? Entonces, también los periodistas que estaban en la calle reportando la fuga, o que cómo estaba cerrada la tienda, o cómo estaba llevando a cabo la conferencia de prensa diaria del subsecretario Arturo López-Gatell, también se estaban exponiendo como una profesión, repito, considerada esencial. Entonces, ahí ya vienen dos cuestiones. Por un lado son los adversarios y ya alto riesgo, y por otro sí es esencial porque la gente, la sociedad, requerimos que nos informen. Y le voy a decir una cosa, Alejandro, la verdad no es absoluta, nadie nos va a decir la verdad. Siempre la verdad tiene así sus caras. Tú tienes tu verdad y yo tengo la mía, y es válida porque es parte de toda una verdad. Ahora, aquí hay otra cosa que también yo sí le quisiera decirle a todo el auditorio, y lo mencionó Alejandro. Hay la censura gubernamental, sí, y también lo dijo hace rato el compañero Jorge, ya son más sofisticados estos chayotes que ya ni siquiera le llegan al periodista, ya es que desde los dueños de los medios. Entonces, o me calmas a tu reportero o me lo cambias, o ya no te doy publicidad, o te cobro tus multas del IMSS, o te cobro tus adeudos de la luz, que no, obviamente no son de 300 pesos, y entonces es cuando sabes que pues prefiero, lo de menos es que lo corran a uno, ¿no? Llegar a estos casos extremos de la violencia y del asesinato. Entonces, yo le respondería a Alejandro que
por lo menos a mí lo que me ha tocado, aún repito, la fuente sí más inocente, es la autocensura. Sabes que aquí no se toca porque pues es el cuate de un amigo, el amante de no sé quién, hay algún interés y entonces ya se atora desde el propio medio de comunicación y por supuesto el gobierno ni siquiera tiene necesidad de soltar el dinero ni nada, ¿sí? Entonces, eso es lo que comentaría yo en este momento. Jorge. Bueno, sí, yo también quisiera comentar otras cosas, igual que Celia, antes de pasar directo a la pregunta, ¿no? Pues yo celebro las mañaneras, la verdad, hasta tengo reconocimiento al presidente de hacerlo, porque es una exposición muy alta, ¿no? Él lo critican y todo, pero él diario se está exponiendo más de 2 horas, en el sentido de que sí, plantea su argumento, sus verdades, pero también está en una línea de fuego muy intensa, ¿no? Es muy difícil que algún otro político lo pueda hacer. Esto, independientemente de que, bueno, a favor y en contra, eso así, estamos en una sociedad polarizada. Por ejemplo, nosotros lo extrañamos mucho en Quintana Roo, por ejemplo, con un gobernador que prácticamente no tiene presencia mediática. Y el periodista constantemente necesita recurrir a él como fuente y no aparece por días, ¿no? Y cuando aparece, no responde. Hoy precisamente, ayer lo apareció después de varios días en un evento entregando títulos de propiedad y le preguntaron precisamente un tema que habían expuesto en la mañanera un día anterior con respecto a que su cuñado, el hermano de su esposa, tiene ahí un tema, algunos despojos inmobiliarios, algunos, pero el más destacado es que son unas hectáreas, creo que como más de 20 hectáreas, en Tulum, en la parte continental de Tulum, no en la costa, pero de todos modos son terrenos de alta plusvalía porque ya están en una zona, digamos que turística, ecológica, ¿no? Entonces, el despojo por parte del cuñado a un señor ya mayor, de más de 70 años, que tiene ya problemas de cognición, etcétera. Es un caso muy sonado aquí en Quintana Roo y le preguntaron, porque se lo volvieron a preguntar porque se dio a conocer en la mañanera. Entonces, no respondió. O sea, dijo, ya le dije a mi familiar que vea ese asunto y que no me mencione, ni me mencione a mi esposa, que cada quien se haga responsable de sus, responda por sus actos, ¿no? Y de una manera así, enojada y ya empieza a caminar como los de antes, ¿no? Como el político tradicional de toda la vida. Entonces sí extrañamos un personaje como el presidente que se desborda, ¿no? Entonces, esto es como un dato para el ejercicio periodístico también, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con nosotros en el día a día? Este es un ejemplo de ello, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces, pues dedicarse al periodismo independiente es muy, como siempre, ha sido muy difícil. Las redes sociales han posibilitado esa situación, pero realmente como que ha sido una ilusión y no se concreta, ¿no? Porque han surgido muchos portales, muchos blogs, personas que transmiten, arman su blog y están, bueno, reciclando información internacional, nacional y estatal y arman su página y están dando la batalla, ¿no? Están trabajando. Pero bueno, la capacidad de monetización es muy baja, muy escasa. Es muy difícil, por ejemplo, en el centro de la ciudad, del país, en la Ciudad de México, bueno, en donde ahí pues ya tiene otra dimensión, ¿verdad? Aquí es muy difícil, muy complicado alcanzar una autonomía a través de la monetización que te puede dar las redes y la venta de los espacios, ¿no? Algunos compañeros lo han intentado de una manera estoica, somos colegas, estamos cerca todos, es un mundo más pequeño, donde nos conocemos más,
Y bueno, entonces empieza a predominar, como es baja la renta, entonces es más cantidad de los anuncios. Entonces es una pelea, ¿no? Y entre los anuncios y la información que vas a generar, ¿no? Entonces sí es complicado por ese lado también en los estados, pues ese ejercicio periodístico, ya que los medios de comunicación, pues ellos hacen su negocio ahí arriba y el periodista se queda con jornadas de trabajo muy intensas, en donde te exigen 4 o 5 notas diarias, tu cuota, y entonces eso obviamente que no te da tiempo para hacer periodismo de investigación. Los medios ya sepultaron las secciones de cultura, las secciones de ciencia, solamente es la noticia del día y banquetera, es decir, la noticia que dan una entrevista a una fuente que te encontraste en la calle y le sacas la sopa y ahí tienes para 3 o 4 notas y no, no integras la información porque tú tienes que cumplir con 5 notas diarias y pues aquí voy a agarrar 1 o 2 y la guardo para mañana. Entonces el periodismo se va devaluando, va perdiendo. Entonces el periodista, que es el verdadero procurador de la información, más que los medios, los periodistas somos los procuradores del derecho a la información que tiene la sociedad. Entonces, estamos ejerciendo el periodismo bajo condiciones muy difíciles. Aquí en México es un sueño, es algo así como que pensar en otros países en donde hay periodistas independientes que venden sus notas a los medios y les da para vivir. No, aquí en México es imposible. Entonces, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Navegando, en mi caso, pues ya he logrado consolidar algo que se llama una especie de columna, porque no he consolidado un blog por lo mismo, los problemas que hay de financiamiento, de monetización, que se llama La Última Palabra, que se parece a En Tus Propias Palabras, que es un poco un sentido similar, ¿verdad? Nada más que, pues en tus propias palabras es dilo, ¿no? Ana Celia, Jorge, dilo con tus propias palabras, como lo estamos haciendo en este momento. Y bueno, en esta columna lo que hacemos es dar datos, opinión, pero que el auditorio, el lector, es que tenga la última palabra, ¿no? Ese es un poco. Entonces, la publicamos en diferentes medios digitales e impresos, como el caso de Quinto Poder, y bueno, ya sí vemos con optimismo que se va creando ya un posicionamiento, ¿no? Entonces, eso nos da un poco de optimismo para dar los siguientes pasos, de poder ejercer un periodismo al margen de los grandes medios, ¿no? De los que controlan los convenios y todo esto. Dicen que cuando normalmente nosotros hacemos un señalamiento, hay un dedo que se dirige a alguien y los otros 3 a nosotros. Ya señalamos lo que está pasando en la realidad y en las autoridades. Pero les pregunto, como periodistas, como comunicadores, ¿somos solidarios, somos profesionales, somos comprometidos en términos generales? ¿O realmente qué nos faltaría como gremio para consolidar realmente las fuerzas en nuestro beneficio y darnos el lugar que, de alguna manera, ahorita estabas comentando, Jorge, lo que estabas comentando, Celia, darnos un lugar especial y respetarnos nosotros mismos, porque siempre hablamos de los demás, pero no hablamos de lo que dejamos de hacer? ¿Qué me dicen al respecto? Bien, otra vez tomo la palabra por el orden del día. Ahí, ese es un problema también del gremio periodístico. Se dice que los periodistas somos lobos solitarios. No hay una solidaridad porque es un hecho lo que acaba de decir el compañero Jorge Martínez Lugo. Para empezar, bueno, para continuar, el ejercicio periodístico es de alto riesgo en el país, pero es considerado una actividad esencial, pandemia de coronavirus que seguimos padeciendo. Y tercero, la precarización de ejercicio. O sea, las fuentes de trabajo también están escasas, están muy peleadas, los sueldos por lo mismo están bastante arrastrados. Ya todo este manejo de la publicidad lo hace la empresa, ya directamente con el gobierno o con particulares, ya no es el periodista el que cubre la fuente
un poco el canal y que también tenía una comisión, o sea, hay que decirlo, ¿no? Y no es nada malo, ¿no? Así fue, ahorita ya es diferente y eso también ha provocado, repito, la autocensura cada vez más fina por esta presión. A lo que voy es que precisamente por eso y por las características de los medios de comunicación, aún los más serios, las revistas más serias, están buscando la nota sensacional, sea de política, sea de militar, sea de lo que sea, porque eso es lo que la gente, es como el círculo vicioso, es lo que la gente busca, pero es lo que los medios le dan, entonces no hay como para dónde hacerse, ¿no? Entonces, el periodista, aparte de ser muy poco solidario, aparte de, pues sí, de alguna manera muchos compañeros tienen que buscar el chayote porque pues hay que sobrevivir, o sea, también está, o sea, esta profesión tiene todo, ¿no? Tiene riesgo, tiene pobreza, tiene todos los males de la sociedad que se refleja, tiene inseguridad, todo. Y entonces se van a lo que se llama este periodismo carroñero, ¿sí? Un ejemplo, digo, que no es el único, espectáculos. Es más la nota de ver al artista de moda estar saliendo borracha de algún lado y estar sobre eso y preguntándole a sus amigos, ¿cómo se emborrachó yo? ¿Cómo se fue a suicidar? ¿Y cómo vomitó? Eso, ese es el periodismo carroñero, seguir ahí picando una herida y a lo mejor en cuestiones que, independientemente del mal gusto, sí, porque no me quiero ver ni moralista ni fifí, como diría alguien, ¿sí? Este, son cuestiones que finalmente no aportan a la sociedad y sí nos están mostrando unas conductas pues, poco deseables en este momento social tan desbaratado, tan falto de valores. Entonces, hace una semana tuve la oportunidad de entrevistar al presidente del jurado del Premio Nacional de Periodismo, a Roberto Quiroz Vivar, y decía que además de invitar a los periodistas a insistir en que los compañeros se inscriban y todo, sobre todo medios independientes, hay incentivos económicos a quienes ganen, ¿no? Pero él plantea que el periodismo se ha considerado ya catalogado un bien social y precisamente con esa categoría asegurar más o asegurar la seguridad, valga la redundancia, física y de los periodistas su ejercicio del derecho a ejercer esa profesión como cualquier otra, sin riesgo, pero también a dignificarla y a respetarla y que de alguna manera la sociedad, él habla de la ciudadanización, no nada más porque el Premio Nacional de Periodismo ya está en manos de entidades académicas, entidades ciudadanas, que este premio lo entregaba hace 20 años el gobierno, y pues sabemos que siempre era así como a los cuadernos, ¿no? Aquí a los cuates. Bueno, de alguna manera dignificar y que también la sociedad, con esa ciudadanización, se haga responsable de la seguridad del periodista y de la permanencia de medios que efectivamente lleven información, no información así de quién se emborrachó, quién se metió, no, o quién se suicidó, o por qué, o que si el hermano de no sé quién, sí que claro, este caso que plantea el compañero, esos son los que se deben ver, no que si el hermano de no sé quién salió del antro y se puso a echar relajo, eso no bien, o cuántas veces se equivocó el hoy exdiputado, bueno, futuro exdiputado, presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, sí, que se dedicaron también muchos compañeros, bueno, y medios, cada que decía una cifra mal o se equivocaba en un término, era estar encima. Y ese es periodismo carroñero que finalmente no retroalimenta esta sociedad de la que nos debemos, de la que formamos parte y nos debemos en un ejercicio de libertad de expresión, pero también de garantizar el derecho a la información, o sea, lo que yo quiero saber y lo que la gente también necesita saber, porque aquí me dirá el compañero Jorge y me dirá Alejandro y los que nos escuchan, lo que nos dicen en la escuela, en la facultad, cuando estamos estudiando periodismo, y coincidió con esto que voy a decir el presidente del jurado del Premio Nacional de Periodismo. El periodismo es un apostolado, sí lo es. Sí lo es, sí. Sin ser así Superman, bueno, ser Superman y por otro lado ser Clark Kent. Sí tenemos que ser superhéroes y ser el reportero.
porque nos debemos, repito, a una sociedad que nos necesita, claro que nos necesita, para informar. La gente no está nada más pensando en la frivolidad o en el escándalo. Necesita saber y tiene derecho a saber la corrupción y tiene derecho a saber también si se están haciendo bien las cosas o si no están tan bien o por qué. Por eso insistía yo en que las mañaneras, que lejos de ser un reality show, es la obligación, es el derecho, pero también la obligación del gobierno federal, en este caso encabezado por el presidente, de dar también su versión de los hechos a la sociedad. Y como dijo el compañero Jorge, se expone, sí se expone a todo, a que lo vacilen, a que le digan, sí, claro, pero está cumpliendo con un derecho y una obligación que también como sociedad lo estamos requiriendo, saber la versión oficial, aparte de todo lo que nos puedan decir estos medios, y es lo que yo diría, es esa parte, esa visión de considerar al periodismo como un bien social por y para esta sociedad de la que somos parte y que nos necesita. Es cuando ahorita con tantas redes sociales, con tantos medios, oficiales, no oficiales y alternativos y todo lo que ustedes me quieran decir, la gente necesita informarse porque no está informada de redes sociales, no está informada y la verdad nunca la va a decir ni un solo medio, nadie tiene absolutamente la verdad, pero requiere, la gente lo necesita, la sociedad, los jóvenes, necesitamos todos una dirección, saber a dónde acudir, saber qué está pasando también para como ciudadano, como persona, como mexicano, mexicana en mi caso, saber a dónde estoy parada y qué estoy haciendo por mi país y a dónde va mi país, aunque no fuera periodista, ¿sí? Así como los médicos y todo el personal de salud están exigiendo garantías para llevar a cabo su labor frente al coronavirus, a toda esta cuestión de coronavirus, pues también el periodista también necesita eso, tener esos elementos y que la misma sociedad sea la garante. O sea, no nada más el gobierno es el encargado de que esté seguro el periodista, también la gente, porque finalmente el periodista va y entrevista a la gente y como dijo el compañero, pues para eso estás, eres el gobernador, tienes que informarnos que te eches a correr, ¿eh? Es tu obligación, no es que quieras, no es que sea tu amigo, tu cuñado, es tu obligación informar. O sea, no nos estás haciendo un favor. La gente necesita, a mí me tienes que informar bueno, me tienes que decir y a la gente le tienes que informar porque estas que están ahí votaron por ti y de sus impuestos estás viviendo tú, ¿sí? Entonces, eso por el lado del funcionario público y repito, por lo social, nos debemos a esa sociedad que está necesitando ahora más que nunca información para saber de dónde van sus valores, dónde está su razón de ser. Jorge, ¿qué nos podrías comentar? Pues bien dicho, Celia, muy bien dicho. Ahora trataré de decirlo con mis propias palabras. Yo creo que sí, se da de todo en el gremio de periodistas. Hay lobos solitarios, ha predominado los lobos solitarios. Sin embargo, yo creo que ha habido con las mismas redes y con el evolucionar del periodismo y de la relación, se ha hecho más conciencia de que el tema está con sus medios y con el gobierno y con los poderes, no con el compañero, que donde puede haber competencia, pero no es ahí. Yo participo en 2 o 3 grupos de periodistas de aquí de Quintana Roo y también otro a nivel nacional. Y hay camaradería, hay identidad, y en esos mismos grupos hay diferencias, hay quien es pro Obrador y hay quien es contra Obrador, y ahí se dirime como en cualquier espacio, ¿no? Creo que ha evolucionado un poco más obligados, porque el enemigo no está en el gremio, sino está afuera, y son muchos enemigos y poderosos. Como que ha caído un poco el 20 de que ese es el tema y que debe haber un poco más de solidaridad. Lo hay aquí en Quintana Roo, por ejemplo, a raíz de que en el sexenio de Miguel Borge, no Roberto Borge, el que está preso por corrupto, y que ya va a salir porque hay pacto de impunidad, bueno, sino el tío que fue gobernador antes, Miguel Borge, el que fue después de Pedro Joaquín Colwell. Yo
Ya ven cómo Pedro Joaquín y otra vez ahora otro Joaquín, ¿verdad? Ya tuvimos dos Borges, dos Joaquines, y en fin, qué bonita familia. En esa época, Miguel Borges, a pesar de que fue una persona muy con criterio, ilustrado para su época, lector, apoyaba la cultura, se peleó con los periodistas de una manera muy fea, ¿no? Porque, bueno, periodistas decían lo que había que decir, ¿no? Entonces se peleó fuerte con los periodistas. Entonces, bueno, pues el grueso de los gremios, porque hubo marchas, hubo agresión, represión por parte del gobierno, que aquí eso era una cosa aquí es una cosa muy pacífica. Entonces, que un gobernador agrediera físicamente a un periodista, eso estaba fuera del lugar, eran los años 80. Entonces, bueno, pues se dio ese enfrentamiento con los periodistas, a grado de que la mayoría de los periodistas ya decidieron no ir al festejo del 7 de junio, que se hacía antes, ya no se hace aquí en Quintana Roo. No sé si este premio nacional se va a entregar el 7 de junio o el 3 de mayo, Celia. No, perdón, a final de año. Se cierra. Sí, ok. Entonces, bueno, pues pero se hacía en esa época el festejo del 7 de junio de la expresión. Sí, y los periodistas desde entonces dejaron de ir a esa ceremonia oficial. Claro que iban algunos, pero los que tenían más sentido gremial, los que se vieron más afectados por la cercanía con estos periodistas que fueron agredidos, bueno, pues ya empezaron a hacer un festejo paralelo. Y ese festejo paralelo sobrevive hasta la fecha, ¿no? Y está marcadamente que era el no oficial. Ya el oficial se extinguió y todavía el 7 de junio, no fue el 7, sino un poquito después, 10, 11, tuvimos la oportunidad de ir. Yo no había ido hacía como 4, 5, 6 años. Entonces ahora volví a ir porque era el primer año, porque no se había realizado por la pandemia. Y la verdad que fue muy grato reencontrar con todos con los amigos de antes y nuevos, y ver que, bueno, que sobrevive ese gremio. Digo, no lo estoy planteando de una manera idílica, ¿no? El gremio es el gremio y es con batalla, ¿no? Es la naturaleza misma del periodista, ser gente de batalla, ¿no? Y las bromas que se hacen tanto en personal como en redes son bromas fuertes, ¿no? Entonces, eso es parte de la característica del periodista, ¿no? Y qué bueno, porque eso quiere decir que, bueno, que el periodista está vivo y está actuando, ¿no? Siempre tiene que ser así periodista, ¿no? Agresivo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y yo creo que así lo vería, ¿no? Y a lo mejor con esto nueva época de las redes pudieran, es la esperanza, ¿no? De que pudieran formarse pequeñas empresas de periodistas que pudieran buscar el meollo de la monetización a través de lo que dan los mismos Facebook y todos estos que ellos son los que monetizan, ¿no? Entonces, que te permitan hacer con un rango de ingresos decente, pero que pueda sobrevivir la persona, ¿no? Que pudiera hacerse sinergia, pero es un poco ideal, ¿no? Poder ser socios en una empresa de ese tipo entre periodistas, ¿no? Es difícil por lo mismo que hablamos, ¿no? Por el carácter y la sensibilidad del periodista. Aquí lo dejo para la próxima ronda. No, miren, la verdad estoy verdaderamente sorprendido de lo que están comentando, y es cierto, nos falta mucha preparación, nos falta también mucha intención de equipo y unirnos. Solo unidos vamos a darles dignificar, como lo comentaban ustedes. Me parece muy bien lo que están diciendo, y yo nomás digo, en aras del tiempo, ya desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Lo que sí me gustaría es, les propongo algo, no perdamos este tipo de reuniones y en breve platiquemos alternativas para integrar al periodista a la vida que nosotros deseamos. No lo hagamos ahorita porque obviamente ya no nos va a dar tiempo, pero sí se los propondría que
eventualmente repitamos esta charla para que platiquemos y sobre todo demos a nuestros compañeros de los medios de comunicación alternativas para dignificar esta vida en equipo, en solidaridad y sobre todo para nosotros y por nosotros. Por mi parte les agradezco mucho, estamos a 4 minutos de concluir y yo nada más les pediría rápidamente, porque es parte de la tradición de este programa, en tus propias palabras, Ana Celia, ¿quién eres? Bueno, yo soy Ana Celia Montes, ante todo soy una ciudadana mexicana, soy profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, también es para mí otro espacio para crear conciencia, para hacer algo por mi país, y soy periodista independiente, me dedico sobre todo al periodismo de opinión. Y me gusta mucho, me encanta, me divierte, me apasiona, me gusta mucho la docencia y me gustan mucho las redes sociales también. Muchas gracias, Ana Celia. Jorge, en tus propias palabras, ¿quién eres? Sí, gracias. Soy Jorge Martínez Lugo, periodista y académico de toda la vida, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, con estudios también en la Escuela de Carlos Septín García. Creo en el periodismo, me digo y me siento periodista y siempre lo he complementado con la academia y es maravilloso, es la mejor fórmula, periodista y académico. Y creo mucho en la capacitación, este será el mensaje que me identifica más. Creo mucho en la capacitación como el cemento que puede aglutinar a los periodistas, ¿no? Los periodistas sí se abren a la capacitación, antes eran muy reacios, pero ahora hay más apertura. Yo he coordinado varios años del Colegio de Profesionistas de la Comunicación en Quintana Roo, que me tocó fundar como presidente. Fomentamos mucho la capacitación y una de las cosas que nos daba más gusto es cuando un periodista de la vieja guardia iba a los cursos que dábamos. Eso era el trofeo, ¿no? Entonces, yo creo que la capacitación en todos los sentidos es el conducto, la llave para profesionalizar y dignificar el periodismo. Excelente, bueno, ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a dos grandes periodistas. ¿Qué les puedo decir? Nosotros como gremio, nosotros que tenemos esta oportunidad, les prometemos que pronto regresaremos para dar opciones a los periodistas de lo que estamos comentando. Si señalamos un problema, también vamos a ser parte de la solución y nos comprometemos, y eso ya los comprometí, ya no se pueden decir echar para atrás. Claro que sí. Por supuesto que sí. Compromiso. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Entonces ya lo escucharon ustedes, lo importante es que sigamos consolidando este esfuerzo por el periodismo, para el periodismo y sobre todo para garantizar buenas condiciones para todos. Muchísimas gracias, soy Alejandro Ruiz, les agradezco y sobre todo, Jorge, gracias, Ana Celia, gracias, Ana Celia, Jorge, gracias a ambos. Gracias al auditorio, al compañero Jorge Martínez. Mucho gusto, Celia. Muchas gracias y es un compromiso, ya estaremos en contacto. Y a ustedes mi agradecimiento. Hasta la próxima. Wow MX.tv